En ese sentido, hemos comenzado hace ya un mes atrás un estudio de la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, justamente hablando sobre la madurez, ya no de una persona, sino de la madurez como congregación. Y el día de hoy vamos a continuar este estudio en 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4, vamos allá por favor. Si usted recuerda, el domingo pasado, en el capítulo 3, habíamos estudiado que Pablo le estaba un poquito llamando la atención a los hermanos porque les decía, ¿qué cosa? No les puedo hablar a ustedes como a cristianos espirituales, sino como a carnales. Porque les decía a los hermanos, ustedes no se han vuelto seguidores de Cristo, sino que se han vuelto seguidores de un pastor. Algunos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Cefas, y otros decían, yo soy de Cristo. Entonces, en el capítulo 3, el apóstol Pablo les reprendía a los hermanos de Corinto, diciéndoles, hermanos, no sean carnales, sino espirituales. Ahora, pero además, el domingo pasado vimos una palabrita muy importante que el apóstol recomendaba a los hermanos de la iglesia. ¿Y cuál era esa palabrita? Sobre edificar. Sobre edificar. Y decía, uno plantó, el otro regó, el que da el crecimiento es Dios. Cada uno de ustedes, hermano, mire cómo sobre edifica. Entonces, en ese sentido, hermanos, la palabra de Dios nos transfiere a nosotros la responsabilidad de nuestro crecimiento espiritual. Valga decir, congregarnos, tener una vida de oración, leer la palabra de Dios, meditar en ella, todo aquello, hermano, es parte de nuestra responsabilidad personal. Además de aquello, el involucrarnos en servir a nuestro prójimo. Muy bien. Dicho esto, vamos a pasar al capítulo 4, dice el ministerio de los apóstoles, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Dice la palabra de Dios, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso estoy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por este momento en el cual vamos a meditar en tu palabra santísima. Bendice, Señor, este tiempo, nuestras mentes y nuestros corazones para comprender y aplicar el mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. El apóstol Pablo en este pasaje continúa corrigiendo la actitud de los hermanos de Corinto. Los hermanos de Corinto se habían llenado de orgullo y también había división dentro de la iglesia, ¿sí? Porque se habían vuelto seguidores de los pastores, y ese es un terrible error que a veces el creyente comete. No volverse seguidor de Cristo, sino seguidor de un pastor o de un predicador. También nos enseña este pasaje que la vida cristiana no se trata, hermanos, de reconocimiento o de prestigio, sino de servicio, fidelidad y humildad. Porque déjeme decirle que
quienes estamos en el ministerio muchas veces tendemos a buscar reconocimiento, ¿sí? Aquellos que están, por ejemplo, en un ministerio musical, aquellos que están predicando, o aquellos que están en un ministerio, por ejemplo, como OANSA, o que son maestros de niños. En determinado momento la persona que está involucrado puede tener la tentación de buscar reconocimiento, aplauso. Pero el apóstol Pablo está diciendo, cuidado con eso, cuidado que de involucrarnos en alguna actividad de servicio solo para buscar el aplauso y la aprobación de los demás. Entonces, todas estas cosas el apóstol Pablo las está corrigiendo en los hermanos de Corinto. Eso también lo podemos agarrar para nosotros. También, hermanos, esta palabra nos muestra la importancia de recibir corrección con un corazón humilde. A nadie le gusta que le llamen la atención, ¿verdad? Sea chico, sea grande. No nos gusta por naturaleza que nos corrijan, porque siempre que hacemos algo pensamos que estamos haciendo lo correcto. Cuando alguien nos corrige, debemos aceptar la corrección con humildad. Y eso es lo que el apóstol Pablo está también enseñando a los hermanos. Hay que reconocer que la verdadera autoridad espiritual se basa en el amor y en la enseñanza de la verdad. Entonces, hermanos, ¿cuál es la responsabilidad de los siervos? La responsabilidad de los siervos del Señor. Vamos a volver a leer 1 Corintios 4. Dice, así téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Fíjense, hermanos, aquí el apóstol Pablo le deja claro a los hermanos que formaban parte de la congregación que los líderes, los ministros, los que estaban predicando el evangelio, debían ser vistos como siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Si se fija en el versículo 1, dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, ¿tenemos esa percepción de las personas que trabajan en la iglesia? ¿Tenemos esa percepción de los líderes? ¿Tenemos esa percepción de los pastores, siervos de Cristo? ¿O es que a lo mejor alguno por ahí se ha llenado de soberbia y tiene un muy alto concepto de sí mismo? Hay que tener cuidado con eso. Dice siervos de Cristo. Todo aquel hermano que sirve debe considerarse a sí mismo siervo. Ahora, ¿y qué significa siervo? Porque no es una palabra muy usual en nuestro medio, ¿no? En nuestra época actual. La palabra siervo que utiliza ahí en el versículo 1, servidores, dice, de Cristo, esa palabra, el original es juperetes. Juperetes, esa era la palabra original. Esa palabra se utilizaba para referirse, ¿sabe a quién? A los esclavos remeros de un barco. Han visto tal vez en las películas, los barcos antiguos, tenían que estar sentados los esclavos y le ponían una especie de pala y todos al mismo tiempo tenían que mover, ¿sí? Tenían que mover esa pala para avanzar. ¿Y qué pasaba si no estaban sincronizados? Si no estaban sincronizados, al unísono, todos moviendo, el barco no avanza. Porque resulta que unos están empujando para ir adelante y otros están empujando para ir para atrás. Entonces el barco está ahí medio que avanza, medio que no avanza. Entonces, esos eran los siervos. O sea, pero no solamente que estaban encadenados, no podían escapar,
sino que su trabajo, y aquí viene la parte importante, su trabajo lo tenían que hacer en sincronía con los demás. O sea, si voy a hacer hacia adelante, pues todos tienen que hacer hacia adelante, porque son siervos, son remeros. Si hago hacia atrás, pues todos tienen que hacer hacia atrás. Entonces, ¿qué está dejando entrever aquí? Somos siervos que aportamos para que la iglesia avance, para que la iglesia camine, o en este caso que flote. Entonces dice, cuidado hermanos con que alguno esté pensando que es el capitán del barco. No es capitán del barco, es siervo. Por eso el apóstol dice ahí, téngannos los hombres por siervos de Cristo. No somos el capitán del barco, somos los siervos, somos los remeros que estamos remando. Asimismo, hermanos, aquellos que son maestros de clase bíblica son siervos de Cristo. Aquellos que son líderes de Oanza son siervos de Cristo, no son capitán, no son, ¿me entiende? Todos, incluyendo los pastores, los predicadores, somos siervos de Cristo. Y dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, esa palabra siervo después se utilizó para referirse a cualquier tipo de asistente o ayudante que servía bajo la autoridad de otro, algo así como empleado. Ya una palabra un poquito más suave, digamos, que decir esclavo. Entonces, hermanos, nuestro capitán es Cristo. Él es el capitán, nosotros somos los siervos. Independientes si somos predicadores, pastores, líderes, diáconos, lo que sea. Estamos sirviendo al Señor. Eso nos debe recordar que independientemente del título que tengamos, terrenalmente, lógico, llámese pastor, líder, siervo, lo que sea, no debemos olvidar que para nuestro Dios somos siervos, ¿sí? Somos siervos. Y entonces esos siervos tienen que seguir las órdenes del Señor, que es la cabeza de la iglesia. En ese sentido, no lo pierda 1 Corintios 4, luego vamos a volver ahí. Vamos a ir a 2 Corintios 4, por favor, un poquito más adelante. Este versículo es impactante, hermanos. 2 Corintios 4, versículo 5. Acá nos dice la razón de ser, de estar en la iglesia. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Hermano, márquelo en su Biblia eso. Le está diciendo incluso Pablo, nosotros somos siervos de ustedes, hermano. El que predica, el que es líder, hermano, en realidad es siervo de los hermanos por amor al Señor. Pero hay lugares, hermanos, donde los pastores ya parecen ángeles, que ya no se los puede ni tocar porque ya están en santidad, supuestamente, ¿no? Hay lugares donde los predicadores están ensobrados, hermanos, llenos de soberbia, y piensan que es la voz de Dios la que está hablando sobre cualquier asunto cuando el predicador o el pastor está hablando. Algunos se autodenominan profetas, otros se autodenominan apóstoles. ¿Ha escuchado hablar de apóstoles modernos, hermano? Eso no tiene sentido, porque eso es una jerarquización innecesaria dentro de la iglesia del Señor. Pero Pablo el apóstol está reconociendo y dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y lo interesante es que él dice, y nosotros somos como siervos de ustedes por amor al Señor Jesús. Ahí está, hermano, la humildad en el servicio. Por eso es que cuando un hermano a veces está buscando el aplauso, está buscando el reconocimiento de los demás, a veces se lleva, hermanos, un fiasco.
Se lleva una decepción porque no siempre te van a aplaudir cuando hagas la obra del Señor. Cuando estés involucrado en el ministerio de servir al Señor en cualquier ámbito, no siempre te van a aplaudir. No siempre te van a felicitar. A veces vas a tener incluso oposición. A veces dentro de tu propia familia vas a tener oposición. A veces dentro de tus propios parientes vas a tener oposición. A veces tus propios amigos te van a dejar. Por eso, hermano, el que predica, el que sirve en cualquier ámbito dentro de la iglesia, considérese un siervo de los demás, un servidor de los hermanos por amor al Señor. Esto significa que los siervos de Dios no son dueños ni de la palabra ni de la iglesia, sino que han sido comisionados por Dios. En otro pasaje dice, somos colaboradores de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotros? Administrar el evangelio. Fielmente administrar el evangelio. Ningún hermano es dueño de la iglesia. Ningún pastor es dueño de la iglesia. Todos formamos la iglesia es de todos. Somos el cuerpo de Cristo. Y eso, hermano, es justamente lo que está corrigiendo el apóstol Pablo a esta iglesia que ya era bastante madura, la iglesia de Corinto. La iglesia pertenece a Cristo y las ovejas del rebaño son del Señor también. A veces, hermanos, algunos predicadores se toman atribuciones como que las ovejas son suyas. No es así, hermano. Las ovejas son del Señor. Vamos a ver ahora en San Juan capítulo 10. Vamos al Evangelio de San Juan capítulo 10. Vamos a ver de quiénes son las ovejas, de quién es la congregación de los santos. San Juan capítulo 10, versículo 27. San Juan capítulo 10, versículo 27. Estas son las palabras de Jesús el Señor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén, hermano. Jesús está diciendo, las ovejas son mías. Las ovejas son mías. Ellas van a escuchar mi voz y me van a seguir. Por eso, hermano, no es bueno que nos volvamos seguidores de un predicador o de un pastor. Usted es una oveja del Señor, dice el libro de Salmos. Somos ovejas de su prado, ¿verdad? En el Salmo 100 dice, nosotros somos rebaño del Señor, somos ovejas del Señor, ovejas de su prado. Entonces, Jesús está diciendo, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Por eso, hermano, si estamos aquí congregados en la iglesia de Antioquía 2, el hecho de que uno de nuestros pastores un día no esté, digamos que el día de mañana yo no estoy, la iglesia va a seguir, vendrá otro pastor, porque no somos seguidores del pastor, ¿sí? No somos seguidores del pastor. Tenemos acá nuestro pastor Félix, o mi persona. Hermano, no es la intención nuestra que usted se vuelva seguidor de nosotros, de los predicadores. Como ocurre también con las clases de niños. La intención, hermano, no es que los niños se vuelvan seguidores de su líder. Su líder le dará ejemplo, su líder le enseñará la palabra de Dios, pero el máximo anhelo de un maestro de Biblia, de un niño, ¿sabe cuál es? Que ese niño un día conozca a Jesús. Ese debe ser el máximo galardón de un líder, hermano. Que ese niño a quien está enseñando en Oanza, un día ese niño conozca a Jesús. Una vez ese niño conoce a Jesús, yo ya cumplí mi misión. ¿Me entiende? Porque somos servidores de Cristo. Pero si el objetivo de ese líder, de ese hermano, es que el niño se vuelva seguidor de él, estamos cometiendo un error.
Por eso es que Pablo estaba corrigiéndolo a los hermanos de Corinto. Hermanos, no se equivoquen, no sean inmaduros, seamos seguidores de Jesús. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Hermanos de la Antioquía 2, procuremos que los demás conozcan al Señor. Que sea nuestro anhelo que la iglesia crezca con hermanos que conozcan al Señor, con gente que entregue su vida a Cristo, no que nos siga a nosotros. ¿Sabe que es bien curioso a veces cuando uno mira situaciones en otros lugares, en otras iglesias? Por algún motivo el predicador de turno sale de la iglesia y ¿sabe qué hace? Se lleva a los hermanos con él a otro lado, a otra iglesia. Se los lleva. Y el hermanito, la hermanita que es inmaduro dice, ay, mira, ese pastor que de la iglesia se ha ido a otra iglesia, me iré yo también. Y se va tras del pastor. Hermano, ya no debemos nosotros caer en eso. Damos la gloria a Dios por nuestros pastores. Amén. Damos gracias a Dios por nuestros líderes. Amén. Pero si un día nuestros líderes no están, hermano, nosotros hacemos la obra y la obra del Señor continúa. Porque las ovejas no son nuestras, hermano. Las ovejas son de Cristo. Mire lo que dice Hechos capítulo 10. Vamos allá, por favor. Hechos capítulo 20. Capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Mire, dice, el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Le está hablando a los líderes de la iglesia. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mire, aquí está dejando muy establecido que estamos nosotros los creyentes puestos para apacentar la iglesia del Señor. Dice, el Espíritu Santo te ha puesto por líder, el Espíritu Santo te ha puesto por obispo para apacentar la iglesia que no es tuya, sino del Señor. Es importantísimo, hermanos, que los creyentes entendamos esta verdad. Nos ha puesto para apacentar. Dice, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, hermanos, Pablo el apóstol está haciendo un énfasis que el requisito más importante para un siervo de Dios, pues es ser fiel. No es la popularidad, no es el reconocimiento lo que cuenta, sino cuán fiel es ese siervo a Dios y su palabra. Ese es el énfasis. Y en el momento, hermano, que usted ve a un predicador al frente que está predicando otra cosa, hermano, la iglesia en su conjunto tiene que alzar su voz y decir, eso no es lo que la palabra de Dios dice. Porque los pastores somos falibles, hermano. Los pastores fallamos. Pero la palabra de Dios, esa no falla, esa no tiene error, esa trasciende todo lo que es y todo lo que existe. Si algún hermano líder ha estado estos años sirviendo o trabajando, buscando popularidad o buscando aprobación de los demás, déjeme decirle, hermano, hermana, está equivocado y debemos pedir perdón al Señor si hemos pretendido hacer aquello. Con humildad debemos reconocer que somos siervos de Cristo, somos siervos del Señor. ¿Sabe qué dice la palabra? Siervos inútiles somos, porque apenas hicimos lo que debíamos hacer. Entonces, si volvemos a la palabra, a 1 Corintios, ahora sí,
al texto base, 1 Corintios 4, versículo 2, dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿qué cosa? Fiel. Cada uno sea hallado fiel. Es como en la contabilidad, ¿no? Cuando se hace contabilidad, capaz algún hermano por acá es del área de contabilidad. Cuando se hace contabilidad, ¿cómo se cuenta el dinero? ¿Ah? ¿Qué? Al centavo, ¿verdad? El hermano trabaja en banco y él sabe cómo la contabilidad es. Y si no cuadra por un centavo, uno tiene que hacer aparecer o revisar todo de nuevo para ver que tiene que cuadrar al centavo. Eso es fidelidad. Todo tiene que estar en regla, todo tiene que coincidir. Cuando se hace auditoría, por ejemplo, ¿no? Todo tiene que coincidir. Fidelidad, dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora, ¿y por qué usa la palabra administradores? Porque ya lo ha mencionado antes. Dice, somos administradores de los misterios de Dios. Somos administradores de la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, tal cual como si fuera una auditoría, yo tengo que dar la palabra de Dios lo más fidedigna posible. No debo yo dejarme llevar por mis pensamientos, mis emociones, mis experiencias personales únicamente en desmedro de la verdad de Dios. Es cierto, hermano, que podemos usar analogías, podemos contar experiencias personales eventualmente, pero hermano, lo principal del mensaje tiene que ser, Jesús te ama, dio su vida por ti, debes entregarle tu vida a Él. Hay una frase ahí muy coloquial, muy casera, ¿no? Que tal vez alguno lo ha escuchado. Dice, no hay bicho de dos cabezas. No sé si han escuchado esa frase. No hay bicho de dos cabezas. ¿A qué se refiere eso? Siempre hay una cabeza. Tiene que haber una cabeza. No hay bicho de dos cabezas, de tres. No, hay una cabeza. Así Dios lo ha establecido en la familia, lo ha establecido en las sociedades. Por eso hay autoridades. Estamos a un mes de elegir autoridades en Bolivia, ¿no? De ir a elecciones. Claro, tiene que haber un presidente, no pueden haber varios presidentes, porque se supone que esas personas tienen que administrar por los 12 o 13 millones de habitantes que somos, pues los recursos y todo lo que implica manejar un país. De la misma manera en la iglesia, hermanos. Así seamos el pastor, así seamos el líder, así seamos el maestro, hermano, tenemos que reconocer que somos siervos de Dios. ¿Nos ha puesto Dios por cabeza? Sí, pero somos siervos de Dios. Por lo tanto, los hermanos no tienen que volverse seguidores del pastor, o seguidores del líder, o seguidores de tal persona. Entonces, hermanos, porque hay algunos... Y esto hay que decirlo, hermanos, lastimosamente, hay algunos predicadores, pastores, que no son fieles a la palabra de Dios. Acabamos de leer, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel en la palabra que va a enseñar. Fiel en la palabra que va a enseñar. Porque hay predicadores, hermanos, que falsifican la palabra, la usan para obtener sus fines. ¿Ha visto estas iglesias que predican la teología de la prosperidad? Hay iglesias, hermanos, donde tristemente se predica de la prosperidad. Ven a Cristo y tus problemas económicos se van a resolver. Y te miran de frente y te dicen, a ver, trae aquí tu diezmo y Dios te lo va a multiplicar. Y tenés que traer en dólares. Bueno, hay escasez de dólares ahora, ¿no? En bolivianos, no importa. Y le están sonsacando a los hermanos, a los creyentes, incluso el dinero, hermano. Están falsificando, están adulterando la palabra de Dios. Porque se agarran de enseñanzas, hermanos, del Antiguo Testamento, ordenanzas y mandamientos que eran para el pueblo, específicamente para el pueblo judío.
y la usan para sus propios fines. Se ha escuchado historias, por ejemplo, de pastores que le ha dicho a una señorita, le ha dicho: Dios me ha dicho que yo me tengo que casar con usted. ¿Qué tal? ¿Y usted como suegro aceptaría eso? No, pero es que ha dicho el pastor ha dicho, es que Dios me habló anoche y me ha dicho que usted tiene que casarse conmigo. Hay predicadores, hermano, y eso la iglesia evangélica debe reconocer. Hay predicadores que dejan muy mal parado el evangelio, porque predican solamente para obtener sus propios fines, sean económicos o de otra naturaleza. Mire lo que Pablo le dice a los mismos hermanos de Corinto en 2 Corintios 2:17. 2 Corintios 2:17. Está hablando, hermano, aquí de los predicadores y dice en el versículo 17, 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos predicadores, entre paréntesis, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Dice, no somos como muchos predicadores que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Sabe qué significa la palabra medrar? La palabra medrar, si buscamos etimológicamente, dice aprovecharse de algo para beneficio personal. Eso es medrar. Aprovecharse de algo o de alguien para beneficio personal. Se refiere a alguien que sube de posición, que mejora su estatus usando medios engañosos. Dice, medran falsificando la palabra de Dios. Entonces hay que tener cuidado con eso, hermanos. Por eso la palabra dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel. Por eso es importante, hermano, que el evangélico ande con su Biblia. Los cristianos, hermano, andamos con nuestra Biblia. ¿Por qué? Porque en el momento que escuchemos un predicador que está diciendo algún absurdo, que va contra la palabra de Dios, su obligación es decirle a ese predicador, una vez termina el culto, a ver, pastor, venga por acá. Y yo le pido, hermano, también eso. Si en algún momento yo u otra persona que esté predicando al frente empieza a hablar algo que va contra la palabra de Dios, quizás no en ese momento, pero cuando termina el culto, pastor, venga por acá, eso que usted está enseñando no va con la palabra de Dios. Es su obligación, mi hermano, llamarle la atención a ese predicador y corregirlo. Porque los pastores, hermanos, no tienen la última autoridad ni la última palabra. Deben ser ellos fieles en enseñar, fieles en predicar. Y es el Señor quien nos juzgará finalmente. Hay que tener cuidado. Por eso hay que tener cuidado también contra el juicio apresurado de las personas, de los hombres. Las personas pueden juzgar a un siervo de Dios por su apariencia, tal vez por criterios humanos, pero el juicio final va a ser sobre la palabra que enseñó ese siervo o ese predicador. ¿Cuáles eran las intenciones del corazón de ese predicador? Por eso, hermanos, nosotros ya como iglesia madura, como una iglesia que hemos cumplido 30 años recientemente, ya no somos hermanos que somos inocentes en la palabra de Dios, ya la podemos discernir. Ya la podemos entender, y si alguien está enseñando algo que no va con la palabra de Dios, debemos reprender. Debemos cuestionar y debemos llamar la atención. Volvamos a 1 Corintios capítulo 4, nuestro versículo base. Versículos 3 al 5. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Mire qué interesante.
El apóstol Pablo está diciendo, yo he sido lo más fiel que he podido ser, no tengo nada de qué tener mala conciencia, pero no quiere decir que por eso voy a ser justificado. Fíjense, en un acto de humildad este hombre dice, Dios es el que me va a juzgar. Yo no estoy hablando cosas malas, yo estoy enseñando la palabra de Dios, pero humildemente debo reconocer que la última palabra y quien me va a juzgar va a ser Dios. Eso, hermano, debe estar en el corazón de todos los creyentes. Porque a veces, hermano, estamos pensando que por ser buena gente merecemos irnos al cielo. ¿Ah? Hay personas que dicen, no, yo no mato a nadie, yo no engaño, yo no soy un borracho, listo, soy buena gente, entonces merezco irme al cielo. Déjeme decirle que yo conozco muchos ateos que son buena gente. Ahora la pregunta es, ¿un ateo que es buena gente va a ir al cielo? La Biblia dice que no. La Biblia dice que no porque es por fe en Cristo. Por la fe en el Señor Jesús. ¿Por qué? Hay una simple razón. ¿Y sabe cuál es la razón? La santidad de Dios. Por más buena gente que usted crea que es, hermano, amigo que está visitándonos hoy, por más buena gente que usted piense que es, usted un día va a estar delante de un Dios santo. Y delante de un Dios santo, el mínimo pecado va a ser condenado. ¿Cuál es la única esperanza para nosotros los pecadores? Un día estar de pie delante de un Dios santo. Que Jesús nos defienda. Que el Señor Jesús nos defienda. Jesús el Hijo le dirá ese día al Padre, Padre, este hombre, esta mujer creyó en mí. Yo di mi vida por él, yo di mi vida por ella. Entonces Dios el Padre, por ese amor de Jesús, nos va a abrazar y nos va a recibir en su reino. Solamente por eso. ¿Usted cree que usted se va a parar delante de un Dios santo, decir, Dios sabe que yo nunca le pegué a mi esposa, nunca fui un borracho, nunca maltraté a mis hijos, nunca fui mentiroso? Pero Dios te va a decir, mira, y tus malos pensamientos, y tus malas intenciones. La Biblia dice que Él conoce aún nuestras intenciones que tenemos en el corazón. Él sabe cuál es la intención, aún haciendo lo bueno, cuál es tu verdadera intención en el corazón. Entonces a un Dios todopoderoso y santo no le podés engañar. Por eso, hermano, es que no es suficiente ser buena gente. Y muchos se equivocan. Por eso le digo, hermano, yo conozco muchos ateos que son buena gente. Son respetuosos, son buenos ciudadanos, respetan las leyes, pero no creen en el Señor. ¿Cómo se van a parar un día delante de un Dios santo que los va a juzgar? Por eso el apóstol dice, aunque de nada tengo mala conciencia, versículo 4, ponga atención en este versículo, dice, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Márquelo en su Biblia, hermano, eso. Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso voy a ser justificado. ¿Por qué? Porque el Señor es el que me va a juzgar. El que me juzga es el Señor. Entonces no es suficiente, hermano, la buena conciencia que usted pueda tener. Porque usted y yo, mi hermano, tenemos malos pensamientos, tenemos malas intenciones, aunque no lo digamos, el Señor lo sabe. Él es todopoderoso y santo. Así que, versículo 5, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Mire, sabe que los creyentes, hermano, debería darnos terror, pero terror, esta verdad. ¿Cuál? El día, dice, que venga el Señor, Él aclarará también lo oculto de las tinieblas
y manifestará las intenciones de los corazones. Ay, como decían algunos, ay mamita. ¿Ah? Porque en el día del Señor, todo lo oculto, incluyendo las intenciones de nuestro corazón, cada vez que hicimos algo bueno y cada vez que hicimos algo malo, el Señor va a empezar a demostrar y mostrar cuál fue la intención de tu corazón. Yo te pregunto, hermano, cuando vos haces algo bueno, ¿tu intención es 100% buena? ¿O a lo mejor estás buscando el aplauso de alguien? O a lo mejor lo estás haciendo por conveniencia o por obtener luego un favor o una retribución de alguien. Hermano, este versículo 5 debería llenarnos de temor de Dios a nosotros. Porque un día el Señor se va a manifestar y dice ahí, Él aclarará también lo oculto de las tinieblas. Lo que has hecho a ocultas, el Señor lo va a mostrar públicamente. Recientemente ha salido algo en las redes sociales, seguramente usted lo ha visto. Un video se viralizó de un hombre que está abrazando a una mujer, quizás algunos lo han visto. Era un concierto, no era cristiano, lógicamente, un concierto de un grupo. Y en ese concierto estaban filmando las parejas que estaban ahí disfrutando de ese concierto. Este hombre está abrazando a una mujer y en ese momento lo filman y aparece en la pantalla gigante del estadio donde estaba este concierto. La actitud de la pareja que estaban abrazados es separarse y darse la vuelta, esconderse. Curiosamente, el cantante, porque era un concierto de música en un estadio, el cantante dice, oh, parece que son amantes. Y resulta que dio en el clavo, eran amantes. Y nunca se sospecharon que en el estadio los iban a filmar, porque este hombre es casado y la mujer a la que estaba abrazando también era casada, los dos. Ambos hermanos han destruido su familia, para empezar. Y número dos, los dos trabajaban en una empresa gigante, gente de mucho dinero, los han despedido de la empresa. Pero más allá, hermano, de que estas personas pierdan su trabajo, ¿sabe? Me imagino yo que ellos nunca pensaron que se iba a descubrir así su infidelidad. ¿Cómo será el pensamiento ahora de ese hombre y de esa mujer después de cada uno haber destruido sus hogares? Pues aquí dice, cuando el Señor venga, versículo 5, Él aclarará lo oculto de las tinieblas. Hermano, ¿no te asusta pensar que un día Dios puede descubrir lo que has hecho en ocultas? Pensaste que nadie te estaba viendo, hiciste una trampa, hiciste una maldad, hiciste algo que no honra a Dios y no te asusta saber que un día Dios lo va a descubrir, lo va a desvelar eso. Pues esta palabra, hermano, debería atemorizarnos a nosotros y decir, Señor, perdóname. Por eso, mi hermano, es que nuevamente, y con esto vamos a finalizar, no es suficiente ser buena gente. Harto buena gente hay por la calle, pero hay que creer y entregar tu vida al Señor, porque Jesús es el único que ante Dios Padre va a poder justificarte. Es el único, no hay más. El único que va a poder justificarte. Entonces no estaremos avergonzados, hermano. No vamos a ser avergonzados porque vamos a tener ahí a Jesús el Señor defendiéndonos. Por eso, mi hermano, vamos a finalizar con Colosenses capítulo 3, versículo 23. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Colosenses 3:23 dice de esta manera:
Esto para todos los que sirven en la iglesia, hermano. Una iglesia madura. Una iglesia que ha crecido. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. 3:23, Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Hermano, ¿está sirviendo? Gloria a Dios, hermano. Usted está enseñando la Biblia a los niños. Gloria a Dios, hermano. Usted está metido en un ministerio musical, acá tan lindo ministerio musical que tenemos acá. Usted está sirviendo en el ministerio musical. Gloria a Dios. Pero hermano, hacelo como para el Señor, no para agradar a los demás. Porque en el momento que un creyente busca que le aplaudan, en el momento que un creyente busca reconocimiento y aprobación de los demás, se desvirtúa, hermano, la razón de ser de la iglesia, que es darle la gloria a Dios. Vamos a orar, por favor. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por esta palabra que hemos aprendido el día de hoy. Gracias, mi Dios, porque a lo largo de la historia has levantado siervos en distintos lugares y en distintas épocas. Padre amado, te damos muchas gracias por el ejemplo que nos ha dejado gran cantidad de personas a lo largo de la historia. Mas ahora te pedimos, Señor, que ninguno de nosotros cometamos el error de ser seguidores de un líder o de un siervo o de un predicador, sino que todos somos servidores tuyos, Señor, con humildad. Ayúdanos, mi Dios, a mantenernos fieles, firmes en tu palabra, celosos de la sana doctrina, así como tú lo enseñas en tu palabra, Señor. Permítenos, mi Dios, ser sabios, ser maduros en cuanto a administrar la iglesia, en cuanto a animar a otros a conocer a Cristo Jesús, porque solo en Él hay perdón de pecados, hay justificación y santificación. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a aplicarla todo el tiempo en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Dios bendiga su palabra.